Prácticamente nos quedamos en lo siguiente, que los modelos de clasificación de contenidos necesariamente conllevan el análisis de tres factores importantes. Estos vienen siendo la categorización de los contenidos o la clasificación como tal. Dos, el establecimiento de las franjas horarias, estos periodos de tiempo en los que los contenidos con cierta clasificación están permitidos para que sean transmitidos, porque sí tienen un horario establecido. Y tres, los elementos de advertencia de los mismos contenidos. Entonces, la primera opción, recordemos que todo esto lo va a monitorear básicamente la Secretaría de Gobernación. Y para ser la autoridad reguladora y técnica para categorizar, solo se hace la evaluación de tres elementos para brindarle una clasificación a algún material. Estos elementos son la violencia, el grado de sexualidad, el nivel de adicciones que puedan presentar y el cómo lo hacen, y el uso del lenguaje que estén empleando. Estos tres elementos son los detonantes para darle a cierto programa que si una clasificación para niños, una clasificación apto para todo público, también dígase para toda la familia, si es también un contenido no apto para menores de 18 años, etc. Recordemos que las clasificaciones las catalogamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prácticamente son 6 clasificaciones. Entonces vamos a tratar de adentrarnos un poquito a cada una, y es que también se van separando. Ya sabemos que la clasificación AA corresponde solo a clasificación para programas infantiles. Por otro lado, la clasificación A va para apto para todo público. Significa que es family friendly, apto para toda la familia y que no tiene mayores detonantes en los elementos de violencia, de adicciones, de sexualidad y de lenguaje. Por otro lado, en donde ya se empieza a ver un poquito más de problemas a la hora de clasificar cierto contenido, vienen siendo a partir de la categoría de la clasificación B y B15. Y algunas de las diferencias son las siguientes. Por lo pronto, para la clasificación B, pueden presentar representaciones de violencia, tales como lesiones corporales, pero esta aún sin la presencia del elemento sanguíneo. Mientras que en la clasificación B15, en el mismo apartado de violencia, se tiene una presencia mínima de sangre y por ahí en relación a los crímenes, sin que sea el hilo conductor de la trama. Es decir, que ese no sea el objetivo, el mostrar. Sí, por otro lado, siempre que se muestren sus consecuencias negativas, será primordial, y que no se haga apología a ello, a la violencia como tal, y que sea con fines informativos o de educativos. Básicamente eso se diferencia la clasificación B de la B15 en el apartado de violencia. Por otro lado, en el apartado de adicciones, no debe presentarse la preparación, el consumo ni el tráfico de elementos de adicciones. Puede haber presencia de drogas a partir de la comunicación verbal o mediante una secuencia de escenas en la cual se interprete su consumo, es decir, que todo se vea de forma abstracta, no necesariamente por ahí la aguja penetrando la piel o no sé, el humo de algún cigarrillo casero, solo elementos que no sean directamente la acción que se está por ahí efectuando. Por otro lado, en la circunstancia del tabaco y el alcohol, siempre y cuando se preste información sobre prevención de adicciones, sus consecuencias negativas, ¿sí? En el caso de la B. En el caso de la B15 en materia de adicciones, igual no se debe presentar como un tema principal temas relacionados con el narcotráfico, ni la preparación o el consumo de drogas, aunque sí puede existir con temas sugeridos que no son presentados de manera gráfica y detallada. Básicamente tienen muchas similitudes. Por otro lado, también, siempre que se muestre las consecuencias negativas de los excesos, en este caso ya se muestra por ahí una nueva escala en el nivel, ¿no? Se deben de presentar la negativa en los excesos, los peligros y consecuencias del uso de este tipo de sustancias cuando se habla de adicciones. En el tema de sexualidad, recordemos también es uno de los puntos que se evalúan al momento de clasificar cierto contenido. Pueden presentarse en la B escenas que infieran desnudez, no necesariamente la desnudez como tal. Es decir, de igual manera voy a usar la palabra abstracta. Por ejemplo, un juego con las sombras entre los planos,
es algo bastante utilizado, o la profundidad de campo, enfocando principalmente un objeto sin importancia, pero la silueta de pues personas con posiblemente poca ropa al fondo sin que se note mucho. Más o menos ese tipo de imágenes abstractas. O sea, sabemos lo que está pasando, pero estamos conscientes de que no se pueden mostrar ciertas cosas y debemos de inferir si es que es necesario para la evolución de la trama. Se deben de inferir cierto tipo de elementos y entre ellos la desnudez. Únicamente como elemento de la trama y deben estar plenamente justificadas sin que sea el hilo conductor de la trama. Por otro lado, la desnudez solo puede presentarse en programas de carácter educativo e informativo. Recordemos que esto es en relación a la clasificación B. Por otro lado, en ningún caso deben mostrarse los genitales de forma gráfica o visual. Mientras tanto, del lado derecho, recordemos, tenemos todo lo representativo a la B15 y en esto podemos encontrar, pueden mostrar eventualmente el cuerpo humano desnudo en segundo o tercer plano. Justamente como les mencioné ahorita, el juego con la palabra abstracta, el juego de sombras aún está presente, por ahí la profundidad de campo también puede estar presente. Y por otro lado también, incluir escenas que presentan diálogos o alguna situación previa o posterior al acto sexual, con la cual se infiera que los personajes tienen pues relaciones sexuales, no se aprecian desnudos ni presentación de genitales, salvo con fines educativos. Y aquí hay algo bastante extraño porque, por ejemplo, podemos encontrar varias similitudes en programas que ya hemos visto con, por ejemplo, diálogos o alguna situación previa o posterior al acto sexual. Eso no sé, pero me hizo recordar muchísimo a series como, por ejemplo, Dos hombres y medio, con el protagonista Charlie Sheen, en los que, bueno, prácticamente el acto sexual estaba implícito en cada uno de los episodios, inclusive con la salida de este polémico personaje. Entonces, ¿se podría clasificar esa serie como una del tipo B15? Pues probablemente, es decir, no hay close-ups ni nada referente a desnudos, al menos no totales. Hay tal vez desnudos parciales, es decir, su trajecito de baño, etcétera, otros elementos de vestimenta, pero por el momento aquí podemos encontrar ya algunas similitudes y pues vamos avanzando. En relación al lenguaje, en la clasificación B, puede presentarse circunstancialmente palabras soeces, siempre y cuando estén justificadas y sin que impliquen una intención ofensiva, ni constituyen un rasgo predominante de la identidad de los personajes. Por otro lado, en la B15, pueden presentar ocasionalmente palabras soeces con el objetivo de ofender sin hacer de ello un atributo positivo, es decir, que no se le dé apología al hecho del lenguaje, a las palabras soeces o al objetivo de ofender. Los programas no deben hacer uso del lenguaje con fines denigrantes, discriminatorios y escatológicos. Y eso es algo que vamos a ver ya mucho a partir de aquí en cuestión del lenguaje. Nunca debe de ser denigrante, nunca debe de ser discriminatorio y nunca debe de ser escatológico. Así como no debe promover estereotipos de mujeres y hombres. Entonces, por ahí, recordemos, como ya lo hicimos mención, son 4 los elementos que por ahí se evalúan al momento de darle una clasificación a cierto tipo de programa. Y estos elementos, es decir, adicciones, sexualidad, lenguaje y por ahí la violencia, son estos elementos que se evalúan. Y estos se evalúan en todas las clasificaciones prácticamente. Sin embargo, a partir de la B, B15, la C y la D, pues se tienen distintos niveles en cada uno de estos en los que se puede dar la clasificación. Por otro lado, vamos avanzando. Si me permiten por ahí, vamos a continuar con la clasificación C y la D, que ya es entrar un poquito en profundidad. Y ya desde aquí podemos ver una notoria simplificación en el tamaño de lo que compone, ¿no? Es decir, acá teníamos en la B y B15 un poquito más desglosado en cuanto a qué está permitido y qué no. Pero bueno, la clasificación C. En el tema de violencia, puede transmitirse contenidos con violencia sin que ésta llegue a ser extrema y gráfica. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una serie de televisión que fue transmitida en el que se presentó mucho gore en pues una escena a lo largo de varios segundos.
y de qué tipo de problemáticas se pudieron haber presentado, sobre todo para la niñez que estaba sintonizando el programa. No me quiero adelantar a eso, pero quiero que recuerden mucho este tipo de clasificación, la C, en el apartado de violencia, sin que ésta llegue a ser extrema y gráfica. Por otro lado, la clasificación D, perdón, recordemos que ya es para pues material más enfocado hacia el adulto, mayor de 18 años, dígase pues. En el mismo apartado de violencia pueden transmitirse contenidos de violencia gráfica, incluso si no puede justificarse el contexto del programa. Aquí, si bien está ya un poco más mejor visto el hecho de que sea una violencia extrema y gráfica, pues notemos de que ya es una clasificación para adultos, es decir, estamos hablando de una clasificación ya muy limitada, y aquí es en donde también debemos de hacer alusión de que cuando se está viendo la televisión, y sobre todo aquí en México, prácticamente todo esto que nos quiere decir los lineamientos de clasificación de contenidos es que principalmente la Secretaría de Gobernación a lo que más le interesa es salvaguardar la integridad de la niñez. Eso es algo que se repite conforme avanzamos en toda esta parte de la antología, la 2.7 de los lineamientos de clasificación de contenidos. Siempre Secretaría de Gobernación se va a enfocar más hacia el desarrollo integral de la niñez y que nada afecte o perjudique la misma. La clasificación C, recordemos que otro de los temas a evaluar son las adicciones. Entonces, estas pueden presentarse el consumo de sustancias ilícitas únicamente como elemento de la trama, no debe hacer apología del consumo o tráfico de drogas y se deben mostrar sus consecuencias negativas. Aquí también ya estamos viendo una recurrencia en cada una de las clasificaciones, y es que siempre que se muestre una adicción, en teoría, lo que se busca también es que al menos se muestren las consecuencias negativas para precisamente tener ese tipo de balance. Bueno, permitimos mostrarte esto, pero haz mención al menos de consecuencias negativas para que no se asuma de que estás incitando a consumir, a fabricar, a distribuir, etcétera. Por otro lado, en el mismo tema de adicciones, en la clasificación de para adultos, pueden mostrarse contenidos de consumo, elaboración, venta y distribución de droga, alcohol y tabaco, sin hacer apología de su consumo o de su tráfico. Aquí ya vemos una pues notoria diferencia, es decir, se puede ver, se puede mostrar ya como tal, pero sin hacer la apología a su consumo y a su tráfico. Predominan temas de narcotráfico, delincuencia organizada y estupefacientes. En el tema de sexualidad, para la clasificación C, pueden presentarse desnudez o actividad sexual sin que exista la presentación de genitales de manera gráfica y detallada. Por otro lado, la clasificación D puede mostrarse la actividad sexual explícita, perdón, sin llegar a constituirse en material pornográfico. Posiblemente ubiquemos por ahí algunas escenas incómodas en ciertas películas, y también recordemos que las películas deben de tener por ahí algún tipo de clasificación. Entonces, estos grados de sexualidad normalmente se miden por el tiempo de exposición. Bueno, ¿cuántos segundos mostraste esto? Híjole, si es que, porque hay una gran diferencia entre una clasificación de material para adultos a, por ejemplo, una película pornográfica que sabemos de antemano que es para adultos, pero al menos en contenido para televisión y por ahí también cine, sí se puede jugar más si tienes esta clasificación de, pero sin que llegue a ser en su totalidad material de carácter pornográfico. En el cuestión del lenguaje, en la clasificación C pueden usar cualquier tipo de lenguaje sin que sea con fines discriminatorios o denigrantes. Y por otro lado, en la clasificación D para adultos, pueden utilizar cualquier tipo de lenguaje, incluyendo diálogos sugestivos y extremadamente fuertes. Prácticamente en el terreno del lenguaje no tiene alguna restricción dentro de la clasificación D. Habiendo aclarado más o menos qué es lo que componen los grados de clasificación, vamos al establecimiento de las franjas horarias. Las franjas horarias actúan como un mecanismo de protección para transmitir contenidos audiovisuales en determinados horarios. Ya ahorita hicimos por ahí mención de eso. Sin embargo, aquí este documento nos infiere constantemente de que al menos el establecimiento de las franjas horarias constituye en un método de mecanismo. Recordemos que la Secretaría de Gobernación siempre va a estar buscando salvaguardar la integridad de la infancia, de los niños como tal,
dentro o hablando con los contenidos. Acceso a programas no aptos para su edad y en general que el contenido sea acorde al desarrollo y madurez del espectador. Prácticamente es lo que más se puede destacar en marcatextos de este apartado. Y después de eso se desglosaría dentro del lineamiento noveno. Ahorita vamos a abarcarlo. Ok, por otro lado, recordemos que son 3 y este es el último. Elementos de advertencia. Que los elementos de advertencia contemplan distintas medidas visuales y auditivas al inicio y a la mitad del programa, que permiten la plena identificación del contenido que se transmite. Otro punto que podemos destacar de esto es que los prestadores de servicio deben hacer del conocimiento del público la clasificación y en su caso advertir sobre los contenidos que resulten no aptos para el público infantil al inicio y a la mitad de cada programa con una duración mínima de 30 segundos cada vez. Que con esos elementos el Estado abona a que todas las audiencias puedan ser informadas del contenido de la programación a fin de evitar accedan a contenidos no aptos para estas y por lo tanto sufran consecuencias perjudiciales para el desarrollo físico, emocional y psicosocial. Ya por fin en este punto vamos a poder abarcar el ejemplo que les tengo preparados, pero haciendo mucho énfasis en esto. Voy a volver a... Es decir, el que se sufran consecuencias perjudiciales para su desarrollo físico, emocional y psicosocial. Justamente vamos a empezar a ver el ejemplo que les tengo preparado. Cabe resaltar, se trató de un ejemplo real del cual afortunadamente les puedo proveer de toda la información porque 1. Yo era fanático de esta serie de televisión. 2. Vi la transmisión de este capítulo en su horario prime time. 3. Estuve al pendiente de prácticamente todo con los conocimientos ya de lo que corresponde a esta materia. Entonces, a pesar de que esta escena puede ser bastante fuerte, bueno, antes de eso, me gustaría saber si alguien conoce esta serie de televisión. Si es de esa forma, por favor, abra el micrófono. Y si es que vieron esta escena, por favor, mencionen qué fue lo que les pareció. Asumiré que nadie vio esta escena en su momento. Les comento, el canal de televisión que es productora de este programa se llama AMC. Por otro lado, hay otro tipo de canales como por ejemplo Fox que compran la transmisión igual de, por ejemplo, este programa y se tuvo una proyección simultánea. Es decir, prácticamente se enlazaban estos canales de televisión, dado que Fox en este caso compró el contenido de AMC, siendo una transmisión en vivo. Es decir, conforme se proyectaba desde la matriz, dígase el canal AMC, se transmitía de igual forma en el canal de Fox. Este fue uno de los puntos culminantes de la serie, que prácticamente fue el punto de inflexión, tanto para la historia de la trama como para los fanáticos como tal que no estaban preparados para este tipo de escenas. O, bueno, pues es que, ¿qué más se puede decir? Recuerdo que cuando se estaba transmitiendo, la escena más fuerte se presenta justamente al final del capítulo, los últimos minutos del mismo. Y este conflicto se da en el término de la sexta temporada. A ver, vamos a tratar de ilustrarlo por aquí un poco, de forma gráfica. Esta serie de televisión se administraba de tal forma en la que los capítulos más importantes se desarrollaban al inicio de la temporada. Si es que tenemos por aquí una línea de tiempo, supongamos que este rectángulo representa una temporada como tal. Una temporada estaba constituida de por ahí 16 capítulos. Sin embargo, estos 16 capítulos estaban distribuidos en dos bloques. Voy a tratar de por aquí encontrar el punto medio. Aquí estamos. Entonces, prácticamente dentro del capítulo 1, que es el inicio de la temporada, y el capítulo 8, que es el final de la primera parte, por consecuente también el capítulo número 9 y el capítulo número 16 como tal, eran los capítulos en los que se desarrollaba la mayoría de la acción. Se presentaban por ahí algunas muertes de ciertos personajes que se les fue dando relevancia a lo largo de las temporadas pasadas, o eran personajes secundarios y también personajes recurrentes. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de la serie de televisión
era precisamente eso, las muertes que se presentaban en los personajes. Algunas de importancia para la trama, otras de importancia por el gore o lo gráfico que llegaron a ser. Y al menos dentro de la temporada 10, no, en la temporada 6, esta estructura se va presentando ya varias temporadas atrás. Entonces, el final de la temporada 16, de la temporada 6, se presenta este pequeño evento en el que ya se sufre el gore. Sin embargo, no se muestra a quién de los personajes fue que se asesinó. Entonces, lo que pasa es que sucede un cliffhanger. Un cliffhanger podemos catalogarlo como este salto entre temporadas. Es decir, nos sembraron la duda de a quién fue a quien mataron en el final de la temporada 6 y tuvieron que pasar meses para el estreno de la temporada 7 y precisamente la escena más fuerte a la que queremos hacer mención en el ejemplo se presenta en el primer capítulo de la temporada 7. Es decir, el canal matriz AMC estaba perfectamente consciente de la cantidad de rey que iban a tener por lo que mostraron, porque precisamente así estaba la estructura de esta serie de televisión. Lo más relevante en el capítulo 1, en el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 16 eran los puntos más altos de audiencia y todo lo que estaba dentro de ellos, en algunas ocasiones, entre los mismos fanáticos, se le denominaba paja argumental en el hecho de que no había desarrollo de los personajes, en el hecho de que no sucedían grandes cosas dentro de la trama. Entonces los detonantes eran precisamente estos puntos ya marcados. Entonces, al momento de que se presenta esta muerte, se presenta desde una manera abstracta y en tercera persona. Nunca se muestra a cuál de los personajes es que fue asesinado. Y eso hace que la audiencia esté tan picada al inicio de la primera temporada. Y no solo eso, también para la audiencia que no era fanática. Se quedó tan picada dentro de la sexta temporada, y esto es real, que iban forzosamente a estar al pendiente del primer capítulo de la séptima. Entonces, todo el ejemplo que les quiero hacer mención va de eso. Se presentó en el primer capítulo de la séptima temporada y vamos a verlo. Al cabo dura unos minutos y sobre todo ya lo acomodé para precisamente las escenas del gore. Va otro. Sí, está sedienta. ¡Ante vampiro! Ok, prácticamente acabamos de ver la escena más fuerte de la temporada y prácticamente de la serie en general. Se los digo como fanático. Bueno, ¿qué es lo que podemos destacar de esta escena? Se presentan escasos segundos, pero son segundos de gran importancia para poder darle la clasificación. Al punto que quería llegar con esto es que el canal AMC sabía perfectamente lo que estaba haciendo al momento de hacerlo. Y creo que lo hicieron de la mejor manera posible. ¿Por qué? Déjenme explicarles. Esta escena que acabamos de ver se presenta a escasos minutos del final del capítulo. Y antes de eso, recordemos que era un horario prime time, entonces también los cortes comerciales eran constantes. Habiendo dicho eso, literalmente en cada corte comercial se hacía la especificación de la clasificación y de que el programa no era apto para niños, justo como por ahí ya lo llegamos a ver dentro de la antología. Pero eso fue algo que me sorprendió mucho desde el momento que inició. Inició con una clasificación. Eso para esos tiempos era algo normal de ver, pero el hecho de estar viendo la clasificación al regreso de transmisiones después de cada corte comercial ya estaba mencionando desde ahí algo importante. El hecho de que, oigan, padres de familia, atentos, no se los estamos diciendo así con estas palabras, pero pues va a venir algo fuerte al final del episodio. Prácticamente así fue como se deslindó el canal y pues sí, dentro de una breve investigación el día de ayer de las repercusiones que hubo, pues entre ellas el episodio recibió muchas críticas por la extrema violencia y creo que todos estaremos de acuerdo, reclamaciones por ello. Eso desde esta fuente blog de superhéroes. Dentro de esta otra, los fans culpan a la séptima temporada de traumatizarles y creo que este era el artículo que más completo me pareció al momento de investigar precisamente esto, porque quería presentarles pues este tipo de
artículos también redactados de lo ocurrido, no solo por mi experiencia como espectador. Es que elevó el tono gris y violento del drama posapocalíptico de la cadena AMC, una depresiva narración que provocó el abandono de algunos espectadores y sus quejas que enviaron como corresponde a la FCC, Comisión Federal de Comunicaciones. A continuación recopilamos unas cuantas. Recordemos, estos son comentarios o bien quejas de algunos televidentes. La premier de la 7ª temporada de The Walking Dead nos ha dejado a mí y a mi hija traumatizados. No somos uno de esos padres protectores, aunque sí cuidamos todo lo que ven nuestros hijos de 12 años, como deberían hacer todos. Mi hija veía la serie por el gore, pero el capítulo de anoche va mucho más allá de lo que pensaba que era legal en televisión. Tapé su cara, pero no llegué a tiempo para evitar que viese el rostro de uno de sus personajes favoritos ser aplastados por el bate de otro de los personajes. Y hasta aquí, pues mira, no hay mucho que se pueda hacer tu padre de familia, porque se mostraron las clasificaciones en cada corte comercial y de eso yo doy fe. Y pues tenías que estar ahí al lado de tu hija si es que tú permitías que ella viera ese contenido a esa hora de la noche. Por otro lado, otro comentario es: la FCC no debería ignorar actos insensibles como la violencia obscena solo porque ocurren en un canal de televisión por cable. Y es que esa es otra cosa. Se trataba de un canal de paga, de un canal pues privado, a ciencia cierta, no es del acceso público. No es una práctica televisiva sana y la premier de la 7ª temporada podría haberse llevado a cabo de forma más artística y mucho menos lasciva con el público. En ese punto también estoy de acuerdo. Pudo haberse llevado de una forma mucho más artística, mucho más ambigua, como lo llegamos a ver con los ejemplos que ahorita vimos en la antología, ¿no? Que mencionamos un juego de sombras por ahí, no presentes el acto como tal, dale una profundidad de campo, dale distorsión, no muestres la sangre así tan efectiva. Pero por otro lado, el canal quería satisfacer lo que querían ver los fanáticos. Y no estoy hablando solo de los fanáticos de televisión, estoy hablando de que esta serie de televisión es una adaptación de un cómic. Desde ahí ya estamos hablando de que los fanáticos estaban esperando este momento desde que se confirmó que iba a haber serie de esto. ¿Por qué? Porque también en el cómic se da esta muerte y precisamente de esta forma, y en serio, calcaron a la perfección cada uno de los cuadros del cómic. Se los digo también como seguidor que fui de ese material gráfico. Entonces, por un lado el canal lo que más quería era satisfacer a los fanáticos, que tuvieran ese momento de, no manches, fue como el cómic, así prácticamente. Pero por el otro lado, tenían que regirse bajo los lineamientos de la televisión, y no solo de la televisión mexicana, estamos hablando ya de la televisión internacional como tal. Entonces por ahí sí era necesario, no una censura como tal, pero una adaptación de una forma un poco más artística y menos agresiva visualmente. Bueno, otro de los comentarios. No está haciendo aquí alusión del episodio como tal del cual estamos hablando, pero vamos a ver qué dice. Hace uso del lenguaje que no consideraba que fuese legal. Sé que es una serie para adultos, pero también sé que millones de niños lo ven y el mal lenguaje utilizado parece haberse embrutecido con el paso de las temporadas. En este punto estoy imparcialmente, o sea, estoy de acuerdo en el uso del lenguaje, pero, y recordemos los lineamientos mexicanos, se podía hacer el uso si es que era algo arraigado del personaje y no algo así, al y se va. En este caso, estoy pensando que se refería a un personaje en específico, precisamente el que tenía el bat. Sí, es un personaje que pues lleva por ahí varias groserías dentro de sus diálogos, pero no solo en la serie, también en el material gráfico original del cómic. O sea, son varias cositas en las que se debe de estar inmerso a la hora de adaptar algo, porque algo que posiblemente se esté proyectando no va a ser del agrado de la mayoría del público. Ya era suficientemente malo ver la cabeza de alguien ser aplastada por un bate, pero es peor aún verla pulverizada una y otra vez. La FCC debería avergonzarse de permitir este nivel de violencia y gore en televisión. Ok, sin duda la violencia explícita en televisión es un contenido que las instituciones pertinentes deberían regular, aunque no se puede culpar a las series, como The Walking Dead en este caso, o Juegos de Tronos, o Westworld, de la insensibilidad del ser humano a la que atribuyen otros factores como los propios medios de comunicación.
Al fin y al cabo, la serie basada en una novela gráfica del autor Robert Kirkman ha dejado de ser un espejo de la humanidad llevada al límite, por lo que quizás el mayor temor de estos espectadores es ver y saber lo que serían capaces de llegar a ser. Ok, esto ya es un texto más arraigado para los fanáticos o seguidores recurrentes de la serie que estamos hablando. Bueno, esos fueron algunas de las repercusiones o puntos de vista de fanáticos y de audiencia en general que estuvo por ahí inmersa en la transmisión de este capítulo tan polémico. Por otro lado, también encontré este otro artículo, pero no recuerdo a qué hacía mención. Hacía mención de algo muy específico. Sí, aquí está. Mostró una de las escenas más sanguinarias de la televisión, un personaje siendo apaleado por el bate con púas de otro. La polémica en torno a la muerte, gore, que sufrió el personaje no se hizo esperar y diversos colectivos levantaron su voz de protesta debido a lo explícito del contenido que a veces es visto por personas muy jóvenes. Volvemos a lo que llegamos a ver en la antología. Es decir, sí, fue muy gráfico, en eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, cumplió con las métricas de la ley, al menos no tanto, o sea, cumplió con el hecho de haber avisado de la clasificación y de forma más de la necesaria con base a la ley en el mostrar esta clasificación. Pero bien podemos decir que el contenido que vimos definitivamente es de una clasificación D. Y la serie de televisión, no estoy seguro qué clasificación tenga toda la serie en general, y tampoco recuerdo la clasificación que le dieron a este episodio en específico, pero en definitiva, tan solo por esos breves segundos, tuvo que haber sido una clasificación más de la que ya manejaban de por sí. Prácticamente en eso se resume este apartado, y recordemos, la Secretaría de Gobernación, en el caso de México, siempre va a regular que los contenidos que se transmitan sean acordes para la integridad de la infancia de los niños y que no se sufra consecuencias perjudiciales para su desarrollo físico, emocional y psicosocial. Y por ahí The Walking Dead en este capítulo en específico sí pecó, y a pesar de que fue una serie que en temporadas atrás sí se transmitía en canales pues por ahí nacionales, como por ejemplo Canal 5, si lo llegué a ver, este tipo de capítulos para nada van a ser transmitidos, al menos no lo aceptaría Secretaría de Gobernación, o eliminarían de tajo esas escenas tan gráficas. Sin embargo, pues se trata de un episodio tan importante para la trama que tal vez simplemente se salta en el episodio. No sé, no sabría cómo decirles. Es difícil darle esos puntos a la historia porque pues no se sabe francamente qué es lo que haría, por ejemplo, Canal 5 ante este tipo de contenidos. Bueno, ya que hemos visto todo lo anterior en materia de en consideración, ahora sí, los lineamientos de clasificación de contenidos, lo que hemos visto hasta ahorita ha sido un breve resumen. Aquí vamos a especificarlos todavía un poquito más. En el lineamiento primero, prácticamente se dice que los presentes lineamientos tienen por objetivo establecer las reglas en materia de contenidos y de los criterios de clasificación que deben observar los concesionarios que presten servicios de radiodifusión y de televisión, con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Si bien nosotros ya estamos al tanto de la Ley Federal de Radio y Televisión, esta ley que hace mención, el lineamiento primero, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya es un poquito más especializada y ya es más para las personas que, ¿cómo se puede decir? Que ya estén ejerciendo el ser productor o que ya están inmersos en gran medida en el desarrollo de contenidos de carácter de medio tradicional, dígase, por ejemplo, televisión. Entonces, hasta aquí, si bien nosotros hemos cubierto lo más básico y en lo que se necesita dentro de nuestra región, de nuestro municipio o localidad, no está de más hacerles por ahí la recomendación. Si es que les interesa más adentrarse a materia, pueden encontrar más datos interesantes dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Muy bien. Se debe aplicar lo dispuesto en los presentes lineamientos, promoviendo el respeto a los derechos humanos, el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, así como la perspectiva de género y la no discriminación. El lineamiento segundo. Deben observar y aplicar los criterios de clasificación
objeto de los presentes lineamientos respecto de los materiales grabados en cualquier formato en el país o en el extranjero. Es por eso que les digo, si es que Canal 5 por ahí compra los derechos, no van a pasar, si bien tal vez llegan a pasar el episodio, van a cortar las partes importantes de este. Los criterios de clasificación, franjas horarias, son de carácter obligatorio para todos los concesionarios. Deben hacer el conocimiento de la audiencia la clasificación y advertir sobre aquellos contenidos que pueden resultar impropios e inadecuados para los menores de forma clara y explícita. Tal como les mencioné en el ejemplo, la aclaración de la clasificación salía en cada corte comercial y al menos hubo unos 4 o 5 cortes comerciales antes del evento detonante de la polémica del episodio en el ejemplo que vimos. El lineamiento tercero. Recordemos que la clasificación va de AA, es el contenido dirigido al público infantil. La clasificación A, contenido apto para todo público. Clasificación B, contenido para adolescentes. B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años. Clasificación C, contenido no apto para personas menores de 18 años. Y clasificación D, contenido extremo y adulto. Ahora, si bien, dentro del lineamiento cuarto, las categorías de AA, es decir, público infantil, A, para todo público, y B, contenido para adolescentes, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía debe vigilar permanentemente que la clasificación de los prestadores de servicio designen a los materiales grabados, es decir, en este caso el concesionario debe de designar el material grabado, sea conforme con los criterios establecidos en los presentes lineamientos. Sin embargo, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía deben estar de acuerdo para esta clasificación. Mientras, en el lineamiento quinto, la categoría B15, contenido para adolescentes mayores de 15, la clasificación C, contenido no apto para personas menores de 18, y la categoría D, contenido extremo y adulto, deben poner a consideración de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, previamente a su transmisión, los materiales grabados relativos para su revisión y clasificación. Es decir, en estas clasificaciones es esta Dirección General la que dice, ok, va, solo córtale esto, ok, no, en definitiva no vas a pasar esto, etcétera. AA, A y B, los concesionarios pueden darle por ahí pueden designarle cierta clasificación, sin embargo, debe estar de acuerdo por ahí la Dirección General. Mientras que la clasificación B15, C y D está solo en las manos de la Dirección General antes mencionada para hacer por ahí la clasificación de los contenidos. Ok, el lineamiento séptimo. Los prestadores de servicio deben hacer del conocimiento público la clasificación y en su caso advertir sobre los contenidos que resulten no aptos para el público infantil. Recordemos que siempre Secretaría de Gobernación va a estar velando por la seguridad de los niños en materia de contenidos. Los prestadores de servicio deben presentar el título y clasificación correspondiente al inicio y a la mitad de cada programa con una duración mínima de 30 segundos cada vez. Ok, en el lineamiento octavo no les hice ningún señalamiento, sin embargo aquí en el noveno. Ahorita mencionamos que íbamos a verlo precisamente en el lineamiento noveno. Está muy arriba, me parece. Aquí. Lineamiento noveno. Dentro del establecimiento de las franjas horarias. Y me parece que eso es algo que no habíamos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué clasificaciones pueden pasar en qué horarios? Prácticamente el lineamiento noveno nos lo resuelve. Para las clasificaciones del tipo AA, es decir, para público infantil, pueden ser transmitidos en cualquier horario. Asimismo, en cualquier horario, la clasificación para todos los públicos, para familias en generales, también para cualquier horario. Sin embargo, para adolescentes, podemos encontrar por ahí solo
de las 16 a las 5:59 horas. Es decir, podemos abarcarlo desde las 16, que vienen siendo las 4 de la tarde, hasta prácticamente las 6 de la mañana. Es esta franja horaria en la que está bien que tú presentes este tipo de contenido. Por otro lado, en la clasificación B15, recordemos es para mayores de 15, solo puedes poner estos programas con esta clasificación en los horarios de 19 horas a 6 de la mañana, que vienen siendo las 7, si mal no recuerdo, las 7 de la tarde a las 6 de la mañana. Por otro lado, la clasificación C, que es para mayores de 18 años, a partir de las 21 horas, o sea que son las 9, de las 9 a las 6 de la mañana, son los horarios en los que puede operar este tipo de clasificación. Y por último, para la clasificación de adultos en extremo, pues prácticamente de las 12 a las 5 de la mañana. Aquí podemos ver una diferencia de 1 hora, a diferencia de las demás, en la cuestión de a qué hora deben de terminar. Pero sí, prácticamente de las 12 de la noche a las 5 de la mañana está destinado todo aquello con una clasificación, pues, en extremo en adulto, ¿no? Muy bien, estos son los horarios, estas son las clasificaciones. Lineamiento 10 no me pareció importante, ya que pues prácticamente se vuelve a ver los elementos de la violencia, adicción, sexualidad y lenguaje, un poquito más detallado, pero igual no mucho, en cada una de las clasificaciones. Y pues prácticamente hemos terminado. Hemos terminado la parte de los lineamientos. Muy bien. Me gustaría saber si es que alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora. O bien comentarios generales. Ok, Adriana Morales, por favor, abre tu micrófono. ¿Qué pasó, profe? Buenos días. Buenos días, Adriana. ¿Tienes alguna duda de lo que vimos el día de hoy en concepto general de lo de la clase? Dime. No. Yo cuando recién nos mandó la antología, yo pues traté de estudiarla poquito y de leerla. Y eso me quedó muy claro, eso de las clasificaciones. Pero lo que estoy tratando de, o sea, conforme a lo que usted nos iba diciendo, estaba yo tratando de buscar ejemplos para ver si realmente las televisoras, pues yo digo que, o sea, los canales que si los cumplían con esos lineamientos. El único que me acuerdo que sale así que especifica bien, o sea, bien, que realmente se da el tiempo para especificarlo es el Golden, ¿no? El Golden, no te sé decir, no. Bueno, yo es no el conozco. ejemplo más que he tomado, porque la mayoría pues los ponen así en letras chiquitas, ¿no? Sí, Y exacto. ahí en Golden sí lo especifican mucho y hacen un espacio, una pausa antes de que empiece el programa o la película o la serie, lo que van a pasar, y hacen una pausa para mencionar la clasificación. También en Netflix, pero no sé si que Netflix es por edades, ¿no? También. Obviamente Netflix pues no tiene horarios, o sea, las cosas que tiene pues no hay horarios. Uh-huh. Pero también lo ponen en letras chiquitas y pues yo creo que la gente no le hace caso, es así como que, no pasa nada, o X, o sea, no, pues no presto atención a todos esos detalles de la televisión. Y a lo mejor, profe, me quedé con el comentario que hicieron ahorita donde estaba usted buscando acerca de lo de The Walking Dead. Sí. No conozco a los personajes, pero creo que era la muerte del chinito, ¿no? O el Sí. japonés, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué si se supone que marcan una clasificación, por qué dejan que sus hijos vean eso? Por ejemplo, y luego al rato se andan quejando. Es como, por ejemplo, profe, en las escuelas te dicen, para entrar aquí tienes que traer cierto corte de cabello, y tú aún así ingresas y al rato te andas quejando de por qué te andan exigiendo que te cortes el cabello, siendo que Sí. tú firmaste un reglamento y así aceptaste entrar a la institución. Es lo mismo, o sea, si ya te advirtieron, si ya te dijeron, bueno, pues vamos a pasar esa programación, pues es para tales edades, porque tienes a tu hija de 12 años viendo estos programas y más que son tan estrictos. A mí no se me hace gráfico, yo soy muy, no sé si sádica o no sé, no me genera nada de esas escenas, pero hay mucha gente que es muy sensible ante eso, entonces pues si saben que son sensibles, si saben que si están ahí con sus hijos, pues para qué le siguen. Ok, no, muchas gracias por tu retroalimentación. Sí, es que no sé, miren, la verdad, cuando se transmitió el episodio
inclusive yo me llegué a sentir incómodo, pero de cierta forma hasta incómodo del estómago, es decir, el ver estas escenas, la verdad es que nunca me lo esperé que se apegaran tanto al material de origen del cómic, de la novela gráfica. Fue algo que me impresionó, pero me gustó como fanático, pero dije, ah, caray, oye, 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 siento que estás violando algo. Prácticamente fue mi sentir cuando se mostraron las escenas, sobre todo en este cuadro específico. Aquí fue el punto de quiebre para muchísimas personas. El hecho ya de no poder ver esto y cerrar los ojos. Sí fue como que un punto de inflexión enorme para los que estaban viendo la transmisión. Entonces, pues muchísimas gracias por tu aportación. Y es verdad, o sea, no conozco a ciencia cierta los contenidos del Golden. Bueno, es decir, estoy al tanto de los memes, ¿no? En relación al canal Golden. Pero aún así es más frecuente, hasta eso, ver las clasificaciones de los contenidos en programas de paga. No es algo normal verlos en programas o en canales nacionales y, o sea, ellos son los principales que deberían de estar cuidando eso. Después de todo los está monitoreando Secretaría de Gobernación, porque, por ejemplo, no sé si aquí alguien vea con regularidad la hora pico. ¿Alguien puede dar fe de que dan este aviso en la clasificación? Porque si bien no hay un escenario sexual tan marcado en cuestión de escenas, pues sí se tiene a sus mujeres por ahí bailando de forma provocativa, de forma sensual, por así decirlo, con escasos elementos de vestimenta. O sea, algo debes estar haciendo por ahí mal si es que no le das la clasificación pertinente. Sobre todo porque ¿en qué horario sale la hora pico? ¿Alguien sabe decir? Me parece salía a las 9, ¿no? Bueno, asumamos que salía a las 9. Todavía está dentro del horario prime time. Entonces a las 9, pues todavía por ahí hay menores de 15 años. Antes de eso, adolescentes. Muchas gracias por tu aportación, Adriana. Cintia, Cintia Neri, ¿tienes algo que aportar a lo que vimos el día de hoy? ¿Qué te pareció la escena? ¿Te parece exagerado lo que se presentó en comentarios de los mismos televidentes? Dinos. Ah, pues esa la serie que usted que nos presentó, estaba muy fea, Sí. estaba como que muy, no sé, eso de que maltratar, o sea, literal que se le miraba ahí el ojo y la carne, cómo lo estaban torturando, estaba muy fuerte. Muy bien, algo que quieras mencionar de la antología, de lo que vimos el día de hoy, algún ejemplo que se te vino a la mente. Pues que se me hizo muy interesante eso de las personas que pueden verla, o sea, que no todas las personas pueden verlos, pues ya sean las películas o las series, porque yo estaba viendo la de Pablo Escobar y pues yo me daba cuenta que los niños la veían como si nada y si no están muy fuertes, pero si te quedas así como que qué onda, y los niños las miraban así como si nada, y con muchas series más, no nomás es la única. Ok, de Pablo Escobar, ¿recuerdas la clasificación si es que alguna vez la viste? No me fijé en la clasificación, pero sí estaba, pues porque mataban ahí la gente enfrente de todos y así cositas. ¿Dirías que tal vez se presta para una clasificación C? Es decir, ¿puede transmitir contenidos de violencia sin que llegue a ser extrema y gráfica? Sí, de hecho, Era es gráfica. que, sí, o sea, le digo que mataban a la gente y se miraban, pues usaban las armas y así cositas, o cuando estaban empaquetando la coca y así la droga. Ok, qué bien que mencionaste este ejemplo, es decir, es un ejemplo en el que podemos encontrar violencia y por ahí el elemento de adicciones. Sí. Únicamente como elemento de la trama, no debe hacer apología del consumo o del tráfico de drogas. ¿Consideras que hace apología al consumo? ¿Incita a consumir? A lo mejor y sí te da por tu lado de que puedas consumir, porque había capítulos donde ya andaban muy borrachos o así cosas, Ujú. y iban y se metían drogas. Ok, esto de las drogas, ¿se mostraba explícitamente cómo era el consumo? Sí, Entonces, para mí se trata más de una clasificación de, me mostraste los elementos, es decir, se da el uso de armas, por ahí de escenas violentas, ahí el elemento de sangre, se muestra principalmente el consumo de las adicciones, para mí se trata de una clasificación de.
Sí, de hecho, C o D entre esas dos está, pero sí, yo también digo que es mejor D. Ok. ¿En qué horario lo llegaste a ver? ¿No recuerdas? No, hombre, pues a veces agarraba desde las 12 de la mediodía hasta las 12 de la noche, o una, Ah, caray, dos cuando era, o del sea, día. en Netflix fue donde la empecé a ver la serie, Oh, sí, es cierto, tienes razón. Sí, sí lo me... pero la de Pablo, la de Rosario Tijeras, creo que también va así agarrado algo de la mano, y eso sale como de 10 a 12 o de 11 a 12, algo así, o ya en la noche. Más bien es en la noche la de Rosario Tijeras ya. Ujú. Bueno, Rosario Tijeras, ya estamos hablando, no conozco la serie de antemano, pero siento que ya estamos hablando de un contenido todavía un poquito más comercial. Y es que siento que el de Pablo Escobar lo quisieron hacer muy tipo documental y muy vivido, es decir, muy real. Siento que Rosario Tijeras se apega un poco más a la ficción y posiblemente, no estoy seguro, pero posiblemente no se muestre tan gráfico el consumo de drogas y eso haga que le dé una, que se le pueda dar una clasificación C, por ejemplo. Y eso se apegaría Ah, ok. bastante con lo que se presenta en los lineamientos, en las franjas horarias, perdón. Vamos a ver. Es que de hecho la de Rosario Tijeras nunca la he visto, Oh, pero también la del Chapo Guzmán, ¿no? Esa también puede ser algo de Pablo Escobar. Esa sí, son, tampoco la he visto, ¿verdad? Pero son temas un poco relacionados y pues a partir de las 9 de la noche para una clasificación C, por ejemplo, Rosario Tijeras, si es que no se muestra el consumo gráfico de las drogas, sí, sí recuerdo haberla visto por ahí de en un horario de 9 o 10 de la noche, o sea que creo que la clasificación por ahí sí estaría de acuerdo. Bueno, muchas gracias por tu aportación, Cintia. ¿Tú tienes algún ejemplo aparte del que mencionaste de las novelas, no sé, en el consumo de drogas, por ejemplo, dentro de los elementos que por ahí regula la Secretaría de Gobernación en cuestión de la Pues violencia? mire, como en la serie esa del Señor de los Cielos, pues sí, o sea, es muy escuchada y vista también, que instala drogas pues sí, a la violencia. ¿Algún otro punto que quieras remarcar de tu antología? No importa que sea del 2.7, no sé, algún otro punto. Ok, no, muchas gracias por tu participación, Iván. Adrián, si es que ya te encuentras ahí, por favor, darnos tu punto de vista. Abre tu micrófono, por favor. No te apures, algo que nos puedas aportar rapidito, no te quitamos mucho tiempo. Pues mire, en sí, yo también pienso lo mismo que Pepe. O sea, realmente la televisión debe de pasar todo tipo de programas. Ujú. Eh, Conforme a lo que es de la serie, esa era la de Walking Dead, ¿no? Sí, fue el ejemplo que se cubrió. Ajá, la verdad, pues no, yo tampoco, yo estoy en desacuerdo con esa serie, la verdad, no me gusta. Y pues los comentarios sobre lo que hicieron las mamás, pues sí, sí las apoyo mucho. Desde mi punto de vista, no tengo más que decir. Ok, ¿algún otro punto de la antología sobre la cual tengas alguna duda? De la antología, no, profe. Ok, muy bien. ¿Te has familiarizado? Me parece que eras tú y Adriana. ¿Han logrado avanzar bien con lo de las cápsulas que iban a realizar allá en Camargo, no? Sí, ya nos hemos reunido, bueno, nos reunimos, ya llevamos dos veces que nos reunimos y ya lo vamos complementando conforme usted nos dio los pasos. Ok, muy bien. Mira, dentro del listado, y aprovecho que tal vez por aquí también esté Adriana, y delante de todos me gustaría señalarlo. Por favor, del listado de capítulos que tenían contemplados, omítanme Boquilla. No quiero que se acerquen ahí para nada. ¿Sale? Sí, profe, está bien. No, Muy hombre, bien. profe, yo voy para allá todos los días, pero está bien. Por favor, por el momento Boquilla no. Sí, de hecho, yo también le iba a comentar porque, pues, por ejemplo, ahorita tienen la carretera cerrada, entonces no, pues no podríamos, no tendríamos cómo ir para allá. Ahorita están las cosas muy feas por allá. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué están No, de diciendo de nada. Boquilla? No supe. Es que tus compañeros de Camargo, Pepe, por ahí se están poniendo de acuerdo para llevar a cabo algún tipo de cápsula cortita. Entonces ellos querían centrarse en puntos estratégicos turísticos de Camargo. Y dentro de un listado de opciones que se presentaron, estaba la opción de cubrir un poquito de Boquilla, no sé, contexto histórico y todo lo demás. Pero pues por la situación de los agricultores, de la Guardia Nacional y todo eso, la verdad no quiero que se arriesguen y no quiero que se acerquen a esa zona conflictiva.
Ah, ok. Oiga, profe, ¿y nosotros qué vamos a hacer o cuándo va a empezar eso de la televisión o qué? Es lo que estoy tratando de concretar todavía con la televisora. No he tenido una respuesta ya concreta y pues es que también ellos quedaron en mandarme cierta información y no lo han hecho. Ah, ok. Y a la espera, no he podido avanzar más en eso. Pero pues usted nos va a avisar entonces, ¿no? Sí, yo les aviso conforme se pueda. Ah, ok. Muchas gracias, Pepe. Sí, gracias. Karen, por favor, tus opiniones respecto a la clase del día de hoy, del ejemplo que cubrimos, de algún otro punto de la antología, de las horarias, de las clasificaciones. Coméntanos. Puedo empezar desde... Ay, no alcanzo a escuchar si es que estás hablando. ¿Ahí ya me escucha? Creo que un poco lejano. Bueno, a ver, vamos a hacer el intento de agudizar el oído. Por favor, bríndanos tu comentario. Bueno, pero ya me escucha mejor. ¿Algo lejano? No se escucha, Karen. ¿Ahí me escucho? Sí, ya mejor. Sí, mejoró. Este... Ay. Mamá, ¿puedes dejar de hacer ruido, porfa? Profe, bueno, desde lo de... Bueno, haga de cuenta que yo veo algún tipo, veo algunas series que son como tipo polémicas, como para sacarles crítica. Entonces usted estaba mencionando ahorita la de Walking Dead. Yo vi, me parece, la primera y la segunda temporada. No vi todos los capítulos porque sinceramente no me gustan esas series. Yo, pues no me gustan los zombies ni nada de eso. Entonces yo me quedé pensando del comentario que hizo de lo de que querían que fueran las escenas un poco más artísticas y sobre lo que dijo de lo del bat. A mi punto de vista, yo siento que, pues, así como lo platicó, lo que querían era darle el gusto a los espectadores que habían visto desde el cómic y estaban esperando tanto la serie. Entonces, desde mi punto de vista, poniéndome en los zapatos de ellos, para mí, eso es una escena que obviamente esperaba y que quería porque pues sabemos bien que no es lo mismo leer que presenciar con la vista. Entonces me parece pues en cierta parte mal que hayan criticado tanto esta escena y como dijo mi compañero Pepe, pues también de muy malo que las madres hubieran dejado a sus hijos ver esa serie si desde un principio se está anunciando que no es contenido apto para menores de edad, como también desde que nos puso el trabajo de que viéramos los canales y ese rollo, yo me fijé mucho en eso. Entonces, pues quería comentar eso, que fue lo que se me quedó volando en la cabeza. Desde mi punto de vista, siento que escenas así también se les deberían de llamar artísticas porque pues se les mete mucho y, y así, no sé usted qué opina. Ok, interesante tu retroalimentación. Cuando, no sé, por ejemplo, esta ley, este apartado de la antología, hace mención de hacer un poco más artística la escena. Habla de no presentar a secas lo que se está tratando de censurar. De hecho, de cierta forma, el darle el toque artístico es intentar censurar de alguna u otra forma, a través del juego de sombras, a través de profundidad de campo dentro de los encuadres, inclusive dentro de los mismos encuadres, se puede presentar algún tipo de censura que nos da a entender, no nos muestra, pero nos da a entender a qué es a lo que representan ciertas escenas. Entonces, no sé, la verdad, mira, yo como fanático me gustó mucho ese capítulo porque fue calcado del cómic. Haz de cuenta que el cómic fue un storyboard para los directores y los realizadores de la serie. Entonces, literalmente cada cuadro estaba tan cuidado a detalle en los elementos que fueran exactamente los mismos. Y eso es algo que le aplaudo muchísimo a la televisora y a los realizadores de la serie porque lograr este nivel con un presupuesto limitado, pues sí resulta bastante complejo. Pero bueno, también me puedo poner en el lado de los padres.
porque normalmente este tipo de información en las clasificaciones, posiblemente personas que no estén allegadas a los temas, a las materias, como nosotros los comunicólogos, ni siquiera les da importancia o sienten que es paja o información que nada que ver. Más o menos con esos ojos ven las personas pues que no son comunicólogos o que no están acercadas a los medios ese tipo de pues regulaciones federales, es decir, no se le puede conocer de otra forma. Pero bueno, muchas gracias por tu retroalimentación. ¿Algo que quieras remarcar de la antología en general? Pues todavía no termino de comentar, pero siempre me la corta, profe. Ah, ok, disculpa, adelante. También, pues ya ve que comenté que siempre veo series como para sacar la crítica. Mis compañeros Cata y Iván hicieron, primero Cata hizo el comentario de Rosario Tijeras. Nada más para recalcar un poco que en esa serie no se, en ningún momento se mostró droga ni nada de eso, que era lo que estábamos debatiendo, a lo que voy también con la serie que comentó mi compañero Iván, que es la del Señor de los Cielos. Tampoco ahí se vio la droga como tal, aunque pues tenemos que tomar en cuenta que es de narcos y todo eso. Lo que encuentro más ahí es la violencia, que fue lo que comentó Iván, y pues el habla, porque son, pues sí, tienen pues palabras muy groseras y así, que también considero que no es un contenido apto para los niños, aunque la de Rosario Tijeras también se transmitía en un horario un poco familiar y veía que las familias lo veían, profesor. Entonces, pues, pero bueno, en Rosario Tijeras sí me fijé, profe, que era muy fantasioso. O sea, las escenas, por ejemplo, el fuego, no sé, las muertes, todo eso se veía muy falso. Entonces, no sé si eso tenga que ver también con que pudiera verlo los niños o no. No sé, es que ¿a qué nos podrías dar un ejemplo con el hecho de lo falso que se vean? O sea, ¿a qué te Ok. refieres? Bueno, por ejemplo, el final de Rosario Tijeras estuvo horrendo, desde mi parecer. La muchacha eh, pudiera decir que se mata a sí misma porque agarra una figura de la Virgen que traía una bomba. Entonces explota la Virgen y explota ella y así. Entonces se ve súper falso la animación. O sea, tal cual era una animación pues de un juego, no sé, que ni siquiera en los videos musicales aparece. Entonces es así como que tantas temporadas, tanto rollo como para que, aunque es lo que le estoy diciendo, en cada escena se veían las cosas muy falsas y ahí sí recortaban, o sea, no eran tan explícitos. Entonces ahí yo siento que pues a lo mejor sí se podía ver en un horario familiar con niños y todo. Ok, ok. Pues sí, bueno, si es que antes del final ya se veía algo burros o es los efectos especiales, yo me atrevería a decir que es por el presupuesto que llegó a tener la serie. Y pues desafortunadamente se debe jugar con el presupuesto que se acredite por ahí. Bueno, en el ejemplo que mencionaste de Rosario Tijeras, nos mencionaste que no se mostraba el consumo de las drogas así de forma gráfica. Sin Sí. embargo, ¿consideras que se mostraban las consecuencias negativas de los consumos? No, profesor, tampoco. Fíjese que no, tampoco. Nada más hablaban de que se vendía droga, pero nunca mostraron la droga ni tampoco consecuencias de, o sea, podríamos decir que una consecuencia era las muertes de los que la traficaban, pero en Sí. sí que salió un drogadicto o cosas así nunca. Entonces por eso es que le comento que a mí sí se me hacía que, a pesar de que era una serie que hablaba de drogas y todo eso, que pues obviamente no voy a dejar que mi niño sepa, de todas maneras jamás se vio algo así. Por eso le comento que para mí esa serie pues era algo que sí se podía ver en familia. ¿Me comprende?
De hecho, ahorita nos mencionaste algo importante, que nunca se mostraban como tal las drogas, pero que solo se mencionaban. Y me hizo Ujú. recordar lo que dice la clasificación B. Sí. A través de la comunicación verbal, mediante una secuencia de escenas en las cuales se permite, en la cual se interprete su consumo, pero no se aprecia el acto en forma gráfica o visual. Ujú. ¿Estarías de acuerdo con darle esa clasificación de B a Rosario Tijeras? Sí, pues es lo que estoy tratando de decir. Por Ok, eso. muy bien. Muy bien, bueno, muchas gracias por tu aportación. ¿Algo más que quieras agregar? No, porque solo es. Ok, muchas gracias. Vamos a ver. Muchas gracias, Karen. Eh, Ah, por favor, abre tu micrófono. Compártenos tus opiniones de la clase. 3, 2, 1. Asumiré que no te encuentras por ahí, Carol. Bueno, solo nos queda... Perdón, profe, estaba ocupada. Ok, Disculpe. no te apures. Este, Adelante, dinos. pues estaba escuchando a mis compañeros y creo que pues sí tienen la razón, porque muchas de las veces en el caso de Telemundo, Univisión, son compañías que tienen un poco más de precaución en cuanto a lo que proyectan. Ujú. Sabemos de antemano que las series son de esas compañías, más sin embargo, las empresas que las compran para transmitirse no tienen esa misma visión ni misión. Entonces, pues ese sería mi comentario. Ok, muy bien. Me gustaría destacar algo que mencionaste. Eh, las compañías como tal, mencionaste la cultura organizacional. Si recordamos las exposiciones de, de algunos casos, se hacía mucho la mención de que protegían a los accionistas y eso significa que la empresa está en bolsa mexicana de valores en este caso y que cuidan muchísimo su imagen ante posible afectación en la opinión pública, porque eso hace que o suban o que bajen el valor de las acciones, de los valores. Entonces, interesante ese caso. Carol, ¿te vino a la mente algún ejemplo en la clasificación que sientas que no se le ha dado la clasificación apropiada o la franja horaria? Pienso que la mayoría de las series que, por ejemplo, se transmiten en el canal de las estrellas o en el canal 5, por el caso de que menciona usted de The Walking Dead, no sé cómo se mencione, Ujú. este, yo siento que esas series no se deberían de hacer, pues sí, no se deberían de transmitir en televisión abierta, ya que pues como lo mencioné en el artículo, adolescentes, niños pueden pues verlas. Y en muchos de los casos, muchos niños han tenido, ¿cómo se le llama? Como que se creen zombies y tratan de vivir esas experiencias. Entonces yo lo veo mal. Yo siento que eso no debería de suceder. No debería de transmitirse así porque al igual tiene mucho impacto en una persona que pues sí juegue mucho en el Xbox o cosas así. Ok, tú que seleccionaste a Televisa, ¿sientes que sí se hace la mención de la clasificación de los contenidos? Sí se hace, pero no en el... Yo pienso que, por ejemplo, las novelas que tiene Televisa, hace mención de que pasan, pues sí, cierto contenido, pero algunas veces no son verdad, porque pienso que están más fuera de ese rango. Ok, como un grado elevado o lo están inferiorizando. Quizás si no se ve pues lo que realmente estén haciendo o que se cubran o así, pero a las 3 de la tarde pues están comiendo, entonces pasan novelas y están teniendo un acto sexual. Entonces, ¿cómo le puede explicar una mamá a un bebé
qué es lo que está pasando. Ujú. ¿Sí me voy a entender? Entonces, por eso. Ok, muy bien. Muchas gracias por tu aportación. Pues No, se supone que los padres de familia deberían de estar ahí eh, acompañando a sus hijos al momento de estar viendo de forma entretenimiento algún tipo de contenido. Por ejemplo, recuerdo muchísimo en mi etapa de secundaria que era el boom de estas luchas de la WWE. Fue el punto en el que pegaron más. No sé si me explique. Y eso provocaba que varios de mis compañeros, o sea, se creyeran todo lo que estaba sucediendo en la televisión. Sin embargo, voy a poner este ejemplo porque es verídico. O sea, en algún punto yo llegaba a la escuela y ellos solo platicaban de eso, de las luchas, de cómo se presentaron los luchadores, de los conflictos que sucedieron, de los movimientos que hicieron, y yo la verdad no le hallaba el chiste a ese tipo de contenido. No me entretenía, pues, prefería otras cosas. Eh, pero pues es que también televisión abierta es, no hay mucha variedad que digamos. Bueno, me estoy desviando. Sin embargo, un día le di la oportunidad, pero yo me ubiqué en la televisión de mi sala, ¿me entienden? Y pues la verdad es que ya uno sabía o se daba la impresión de que todo era actuado o de que la gran parte de lo visto no era de esa forma. Sin embargo, estamos hablando de que, por ejemplo, aquí en mi casa siempre se contó con la supervisión de un adulto y el adulto siempre, pues, acercaba cierto tipo de comentarios sobre todo a los niños. En este caso, por ejemplo, mi padre me iba a decir puras mentiras, eso no sucede, no te creas, no creas que eso realmente sucede. Es decir, también los padres de familia deben de tener este acercamiento, porque de alguna forma también favorece para crear el vínculo con los hijos, estar al tanto de lo que ven, estar al tanto de cómo pueden estar pensando, porque si es que se está viendo un contenido y, por ejemplo, pongamos el ejemplo de The Walking Dead, el que vimos para esta clase. Supongamos que en esa escena de gore, un niño se ríe. Uno como padre de familia podría pensar, bueno, ¿de qué te estás riendo tú? O sea, ¿qué sucede? ¿Algo pasa contigo? ¿Vamos con un psicólogo? ¿Qué onda? O sea, no son escenas proclives para que un niño se ría. En primera, ni siquiera debería estar viéndola, pero significa que el niño ya está tan desensibilizado que ya necesita cierto tipo de atención, no solo de los padres, tal vez ya hasta de forma profesional. Es decir, el niño es muy susceptible a creer que lo que se ve en televisión es real y siempre se le debe de dar eh, el conocimiento de que, oye, no, esto no es real. Podría presentarse el caso de que ciertas acciones en la televisión sean verídicas, sean historias reales, pero están adornadas para el entretenimiento. Siempre hay que darle esos comentarios al público infantil para que no sea tan susceptible a cierto tipo de contenidos. Entonces, al menos en ese aspecto, yo le aplaudo mucho a mis padres, ¿no? Que estuvieron ahí de la mano conmigo desde viendo Dragon Ball Z hasta viendo The Walking Dead, hasta viendo de todo, hasta las luchas de la WWE que pues, para nada yo me las creía. Pero es un ejemplo que pues me gustó haberles comentado. No sé si en relación a eso iba tu comentario, Carol. ¿Sientes que está atinado el que los padres estén tan inmiscuidos en el entretenimiento? sí, es cierto. Y yo pienso que, por ejemplo, en el caso de, pues en mi caso personal, perdón,
mis papás pues siempre han estado trabajando y pues nunca han tenido la cierta pues responsabilidad, por así decirlo, de estar ahí para estar supervisando pues lo que vemos y todo eso. Más sin embargo, pues creo que uno también debe crear conciencia en lo que está bien y lo que está mal. Pero como lo mencioné, pues, ¿quién va a estar ahí para decirnos si está bien o está mal? Exactamente, muy bien. Muy nutrida tu réplica, Carol. Muchas gracias por comentar. Bueno, antes de algo más que quieras remarcar de la antología. No, todo quedó muy claro, la verdad. Muchas gracias. Ok, bien, muchas gracias, Carol. Mayra, solo nos quedas tú por cubrir. Coméntanos tus percepciones de los temas vistos, de los ejemplos, si es que a ti te llegó a la mente alguno mientras estábamos hablando, en relación a las opiniones de tus compañeros, posiblemente. Adelante, ilústranos. Buenos días, profe. Buenos días. Oh, pues yo creo que en cuanto al área profesional, pues está muy bien, ¿no? La información está muy completa y muy amplia. Se me hace muy importante, pues, saber y conocer acerca de todas esas, ¿cómo se les llaman? ¿Cómo las nombró, profe? Perdón. El ¿Perdón? lineamientos. Los lineamientos, exacto. Sí, se me hace muy interesante, se me hace muy completo, se me hace muy bien, sobre todo, pues que lo estemos abordando ahorita ese tema para nosotros conocerlo desde un área profesional para saber qué cosas podemos hacer y cuáles no, y Ujú. pues a qué cosas tenemos que atenernos. Yo siempre había escuchado eso del tipo de clasificación, siempre, bueno, lo he visto cuando veía televisión, así que clasificación A o clasificación B y cosas así. Sí. Y sí, sí, pues claro que logras captar, ¿no? Pero ahorita no sabes que, ahorita ya viendo todo esto, tienes como un criterio más amplio y sabes que eso obedece a un lineamiento, tanto como por parte de los productores del programa y parte de la televisora. Ujú. Y sí es cierto, o sea, por decir, yo creo que pues si el canal y el programa en específico están advirtiendo el tipo de clasificación que es, yo creo que ahí pues la responsabilidad es de los papás de dejar ver a sus hijos ese tipo de programas, porque ya de antemano se le está advirtiendo el tipo de programa que es, ¿verdad? O la clasificación y quiénes lo pueden ver y quiénes no. Sí. Entonces, pues sí, se me hizo muy, muy interesante la clase, profe, muy padre, súper completa la información. Muy bien. ¿Algún ejemplo que te llegara a la mente en cuanto a, por ejemplo, la violencia explícita, tal vez el contexto de adicciones, de sexualidad o de lenguaje? Ah, qué caray. Pues, ay, no, pues yo la verdad, como le comenté, yo no veo, tengo muchos años que no veo televisión, pero casi no veo, muy rara la vez, Ok. pero por decir, de los pocos programas que he llegado a ver, pues sí hay algunos programas que no tienen mucha censura o a lo mejor los horarios en que los pasan, que sí tienen pues cierto cuidado, ¿no? Pero de todas formas, pues te están indicando que eso es lo que está pasando, la verdad. Por decir, hay uno que sale creo que en Televisa, que se llama La Rosa de Guadalupe. Sí. Ese pues, lo ven mucho ahí en mi casa, ¿no? Y de repente veo que lo están viendo y son programas así como que hablan de drogas o hablan de sexo, de varios temas, ¿no? De varios tipos de adicciones. Ujú. Entonces, cuando los pasan, pues sí, sí hay como que cierta censura, pero de todas formas está incitando a lo que está pasando. O sea, yo creo que cualquiera se da cuenta. Ok, me interesa. Y los pasan en un horario pues temprano, o sea, no de noche. Sí, ¿recuerdas si es que en algún momento viste la clasificación que tiene la Rosa de Guadalupe?
No, 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 pero lo pintan así como muy familiar. Ok, ¿consideras que en ese caso, pues es que si se habla de adicciones y de ese tipo, no podría ser categoría A? Sería muy difícil. Profe, es que lo que pasa en ese Que programa no es de sé. que sí puede ser de que se están drogando, pero no lo pasan en vivo, o sea, ya pasan hasta que la persona ya está con el efecto. O cuando Sí, o sea, están que están que tienen relaciones, no las ponen, o sea, no las ponen hasta que la muchacha ya sale embarazada o que ajá. tiene algún virus o así cosas. Sí, o sea, no son muy específicos en los hechos, pero me refiero que de todas formas lo están, o sea, que están diciendo qué es lo que pasó. Sí, Y de todas formas, como que simbran en la mentalidad de las personas, pues para que lo deje volar a la imaginación. A eso me refiero. ok, muy bien. Bueno, en relación a los otros puntos de metodología, ¿tienes alguna otra duda, Mayra? ¿Algo que, no sé, quieras destacar? No, profe, todo muy bien, me quedó todo muy claro. Como le comento, se me hizo la información muy completa, muy interesante. Más que nada en el área profesional, se me hace muy completa. Creo que es muy importante pues apegarnos a esos lineamientos y conocerlos y saber. La verdad, no, pues muy buena la clase, lo felicito, profe, la verdad. No, muchísimas gracias. No sé si les llegué a comentar, pero es una antología que pues ya llevo varias generaciones tratando de seguir ampliando. Ajá. Pues estas retroalimentaciones me sirven. Pero bueno, Mayra, del ejemplo que vimos del programa de zombies, ¿consideras que que la cantidad de gore fue demasiada? La cantidad de que de violencia Sí, se refiere a eso. sí. Hijo, pues sí, la verdad sí, sí se me hizo muy, sí hay como una parte que parece como que la censuran, pero no es cierto porque se ve cuando la sangre cae del bar y se ve muy feo y luego después la otra imagen que pasa en la escena, a mí sí se me hizo fuerte, la verdad. Ok, muy bien. Se Bueno, me hizo fuerte, pero usted estaba aclarando ahí que la misma serie, yo no la he visto, pero usted dice que la ha seguido mucho tiempo y usted dice que ya incluso el mismo canal le estaba como preparando a los televidentes para decirles, oye, pon atención, viene algo fuerte, y que además, pues el horario que tenían y el tipo de clasificación, y ya que incluso usted mencionaba de la gente que estuvo comentando en las redes sociales, de una niña que se desilusionó porque era su serie favorita y era su personaje favorito y se lo mataron, y pues es lo que le digo, o sea, también ahí es responsabilidad de los papás por no estar atento que te están siendo muy específico y te están diciendo, oye, esta es clasificación para adultos. sí, así es. En definitiva, sí es algo que sí recuerdo muy vívido, es decir, el hecho de la aclaración de la clasificación en cada corte comercial, eso es la única ocasión en la que yo me he percatado de eso, de tanto énfasis, y siento que la televisora, la productora, hizo eso perfectamente con maña, es decir, sabían a la perfección qué es lo que estaban haciendo, sabían a la perfección la cantidad de rating o expectativa que había tanto en el primer episodio por el cliffhanger que se marcó en en el final de la sexta temporada, pero no solo eso, acomodaron toda la trama de tal forma de que la muerte se presentara al inicio del capítulo uno como ya sucedió, pero se nos presentó hasta el final en forma de flashbacks. Entonces, fue una estrategia muy inteligente por parte de de la productora al estructurar al menos este capítulo de la serie, porque así se daban la oportunidad de anticipar a los televidentes lo suficiente de, oye, viene algo muy fuerte. Eh, Ajá. eh, tienes que estar ahí al lado de tus hijos si es que permites que ellos vean este contenido de primera mano. Entonces sí, Oh, ajá. pues fue todo un evento, la verdad, en su momento. Ok.
Bueno, muchas gracias, Mayra. No, gracias a usted.